La programación orientada a objeto es un paradigma de la programación que está en todos los lenguajes en la actualidad o los lenguajes de programación modernos. Así que si estás aprendiendo JavaScript, Python, PHP o el lenguaje que sea, siempre vas a tocarte con este paradigma. En este video te vamos a explicar cómo trabajar con la programación orientada a objetos, pero en este caso vamos a utilizar JavaScript para el ejemplo. Así que empecemos. Bien, entonces vamos a empezar a hablar un poco de qué es la programación orientada a objeto. No vamos a entrar, digamos, muy en profundidad, porque el objetivo de este tutorial es brindarles los conceptos para que ustedes lo puedan tener un poco más claro. Bien, cuando hablamos de objetos en JavaScript, normalmente nos referimos a variables, pero que son un tipo específico de variables. Cuando hablamos de tipos específicos, quiere decir que no son como unas variables numéricas o como unas variables de tipo cadena o unas variables de tipo boolean, sino son variables que albergan propiedades y métodos, ¿no? Tenemos lo que son las propiedades y también tenemos lo que son los métodos. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto auto, y este auto puede tener una propiedad que puede ser, por ejemplo, un color. O en todo caso también puede tener un método que puede ser, por ejemplo, frenar, ¿no? Frenar un carro. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de objetos dentro de la programación. Y eso se aplica a nivel de cualquier lenguaje de programación, no solamente a nivel de JavaScript. Tenemos Java, tenemos Python y todos manejan, digamos, esos conceptos. Solo que cada uno lo maneja con su propia sintaxis. Bien, entonces vamos a ver aquí algunos pequeños detalles. Por ejemplo, voy a declarar una variable que diga, por ejemplo, s igual a hola, ¿no? Voy a poner un console.log y vamos a imprimir esa variable, ¿ok? En este lado yo tengo ya el navegador sincronizado con el IDE y por lo tanto cada cambio que yo realice se va a actualizar. Bien, entonces pueden ver que tengo reflejado el mensaje hola en este lado de la consola del navegador. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el comando console. Bien, entonces hasta ahí ya sabemos que esto es una variable de tipo constante y al darle este texto, JavaScript va a determinar que es una cadena de texto, por lo tanto es un string, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá type of sobre la variable s, vamos a ver qué sucede. Actualizo y pueden ver que me dice que es un string, ¿no? Entonces, de esta forma estamos diferenciando lo que es, en este caso, una variable string y vamos a diferenciarlo con esto. Por ejemplo, voy a ponerle aquí s2 para que haga la diferencia. Voy a poner aquí s1. Acá vamos a poner el 1 también. Perfecto. Y a diferencia del anterior, voy a crear esto, string, y vamos a decirle hola también. Ok, entonces aquí vamos a declarar const, me faltó la T, por eso es que me está dando un pequeño error ahí. Y pueden ver que sigo manejando el console. Vamos a poner console.log y ahora voy a utilizar el type of, pero de s2. Y pueden ver que me reconoce como un objeto. ¿Por qué? Porque al utilizar el operador new, normalmente cuando hacemos programación orientada a objetos, con el operador new yo puedo crear instancias de ese objeto. Ahora, esto es una forma en JavaScript. Vamos a ir viendo poco a poco otras formas que podemos también ir creando objetos. En este caso es, digamos, de forma específica, utilizando el operador new y la clase string. Por lo tanto, estoy creando un objeto de la clase string. Y a este objeto S2 le llamamos instancia de esta clase. Entonces, cuando ustedes escuchen cuáles son las instancias de la clase, por ejemplo, persona, entonces ustedes van a saber que esos serían los objetos de esa clase creada, ¿no? Entonces, ahí pueden ver en esta pequeña introducción cómo hemos hecho la diferenciación entre una variable normal y una variable de tipo objeto. Ahora, el navegador propiamente también maneja sus propios objetos como componentes. Por ejemplo, uno de los objetos muy comunes es el objeto window. Por ejemplo, vamos a poner console.log y voy a poner window. Vamos a ver qué nos refleja y pueden ver que me sale
toda una estructura de datos y cada una de estas funciones vienen a ser los métodos de este objeto window, que es parte del navegador o representa, mejor dicho, la ventana del navegador. Y esto también yo lo puedo manipular a través de JavaScript, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver uno de los métodos muy conocidos y muy utilizados es el método alert, que me permite enviar mensajes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner aquí window.alert y voy a poner un 1 acá. Actualizamos y pueden ver que me sale una ventana de alerta indicándome el mensaje que le he enviado que dice 1, ¿ok? Entonces de esta forma también estoy utilizando un método que permite mostrar una ventana, pero este método es parte del objeto de forma explícita llamada window, que es un objeto parte del navegador web. Y desde JavaScript yo también puedo trabajar con esos objetos. Otra forma de declarar objetos en JavaScript es utilizando objetos de forma literal. ¿A qué llamamos objetos de forma literal? Voy a comentar esto, vamos a comentar esto. Ok. Y lo que vamos a poner por aquí es objetos literales. Bien. Cuando trabajamos con objetos literales, lo que hacemos es utilizar una estructura de tipo JSON que me permite definir las propiedades y también los métodos de un objeto, ¿no? Voy a subir un poco esto hasta ahí. Y vamos a declarar, por ejemplo, un primer objeto que diga libro. Este objeto libro va a tener, por ejemplo, las siguientes propiedades. Uy, siempre se me come una letra en esta parte. Ahora sí. Por ejemplo, un título. Y voy a decir libro 1. Un libro también tiene un autor. Y voy a decirle, por ejemplo, Grover Vázquez. Y un libro también tiene un año. En este caso, para no utilizar la letra ñ, voy a utilizar la palabra year. Y le voy a poner, por ejemplo, el año en que se ha creado el libro. Voy a ponerle 2013. Perfecto. Entonces, hasta ahí voy a guardar esto. Tengo nada más. Solamente he creado un objeto libro de forma literal. Este objeto, miren, vamos a poner console.log y voy a poner libro. Y me debe visualizar, como pueden ver ustedes, los valores de este objeto. En este caso pueden ver libro 1, el autor y el año que hemos creado y hemos definido como estructura de este objeto, ¿no? Voy a crear otro libro. Por ejemplo, vamos a poner cons libro 2. Voy a poner nuevamente aquí las llaves. A este le vamos a llamar libro 1. Acá también libro 1, por lo tanto. Y vamos a crear los mismos datos, ¿no? Por ejemplo, un título. Vamos a poner libro 2. Autor Pablo Neruda. Y su año, por decir 2010. Ojo, son ejemplos, datos de ejemplo. Ya no quiero que luego me digan de que Pablo Neruda no ha escrito ningún libro en el año 2010. Bien, grabamos esto. Tengo el libro 1 y voy a poner console.log. Uy, se me escapó aquí. .log y voy a poner libro 2. Perfecto. Grabamos esto y tenemos la estructura de ambos libros aquí en la consola del navegador, ¿no? Hay un pequeño detalle que quiero que se fijen ustedes. Esto normalmente parece una estructura de tipo JSON o JSON, como lo quieran llamar. En realidad es así, es una estructura de este tipo, ya que tiene, como pueden ver, una clave y además tiene unos valores. Entonces, ¿cómo les demuestro esto? Vamos a utilizar la clase Object, por ejemplo, console.log. Voy a utilizar la clase Object para poder mostrarles, por ejemplo, los valores, ¿no? Voy a poner object.values y voy a poner, por ejemplo, libro 1. Actualizamos. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ok, acá tengo una T de más. Ahora sí, actualizamos esto y pueden ver que me está mostrando los valores
en este caso del objeto libro 1, ¿no? Y solo me está mostrando los valores en un arreglo, ¿no? Cada elemento del arreglo es un valor de este objeto literal. Pueden ver libro 1, mi nombre y el año que hemos colocado como valores del objeto libro 1. Asimismo, también puedo sacar las llaves o los keys, ¿no? Vamos a poner console.log, voy a poner object.keys, ¿no? Keys, y vamos a poner acá libro 2. Grabamos y pueden ver que ahora me devuelve otra estructura de tipo arreglo donde tengo los keys, que serían las claves o las propiedades de este objeto, ¿no? Título, autor y año. Bien, entonces de esta forma ya tengo un objeto literal bien estructurado. Pero hace un momento hablábamos de que un objeto también tiene métodos. De esta forma yo solamente estoy definiendo las propiedades, pero yo puedo agregar métodos a este objeto. Por ejemplo, voy a crearme un método que diga getResumen y que este método getResumen me devuelva los datos que tengo hace un momento de las propiedades. Entonces, por lo tanto, voy a definirle como una función, ¿no? Acá me está dando o me está marcando este error porque me faltó la comita aquí. Ahora sí. Y vamos a decir que este método me retorne, y para hacer el retorno voy a utilizar un template string donde vamos a poner $tis. Y que me devuelva, por ejemplo, el título. Ok, aquí voy a cerrar el template string y pongo el punto y coma que es parte de del método. Perfecto. Entonces le estoy diciendo que me devuelva el título con el objeto tis. En este caso tis no va con el signo de dólar, ya que tis hace referencia al mismo objeto. Y vamos a poner, por ejemplo, este título fue escrito por, y voy a crear nuevamente aquí dólar, y vamos a poner tis.autor. Como pueden ver, ya Visual Studio Code lo encuentra en el año, y vamos a poner aquí el año, ¿no? Hacemos otra vez el literal y ponemos tis.year. Perfecto, ¿no? Grabo esto. Entonces lo que hicimos es crear un template string donde hacemos referencia al título a través del objeto tis, que hace referencia al mismo objeto en sí. Y lo que nos quedaría es llamar a ese método, ¿no? Entonces voy a irme aquí al final y voy a poner console.log, el objeto libro 1, que es donde hemos creado el método, .getResumen. Y como pueden ver, voy a llamar a ese método. Vamos a poner punto y coma. Voy a comentar estos tres que están aquí, ¿no? Vamos a comentar, actualizo y pueden ver que me devuelve ese texto, ¿no? Libro 1 fue escrito por Grover Vázquez en el año 2013, que es el texto que hemos puesto en el método getResumen y que yo lo estoy llamando desde esta instrucción. Bien, entonces, y lo mismo puedo hacer con libro 2, ¿no? Pues voy a copiarme este método, vamos a copiarlo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí debajo y cambiaría aquí libro 1 por libro 2, grabamos y pueden ver que tengo actualizado el mismo método para ambos objetos. Entonces, de esta forma ya conocemos cuando nos referimos a objetos de forma literal. Bien, existe otra forma de crear objetos en JavaScript, que es a través de funciones. Y normalmente esto se usa cuando yo quiero inicializar un objeto a través de constructores. Entonces voy a comentar nuevamente todo este código para hacer el siguiente ejemplo. Comentamos hasta aquí y esto también comentamos y nos vamos a crear objetos con constructor. Bien, entonces para ello lo que voy a hacer es crear lo mismo de los libros, pero de otra forma, ¿no? Voy a crear un function y voy a poner aquí libro, y pueden ver ustedes que abro paréntesis, ¿no? Y aquí voy a poner título es igual al libro 1.
this.autor era Grover Vázquez y this.year, que era el año, y si más no recuerdo era 2015. Ok, entonces tengo esta función y como pueden ver ustedes es una función, ¿no? Y cuando yo llame a esta función voy a crear aquí al final, por ejemplo, un console.log y voy a poner acá creando el objeto. Bien, entonces aquí vamos a crear las instancias. Creando las instancias, que serían los objetos. Cons libro 1 sería igual a new libro. Yo guardo esto y pueden ver que al momento yo de crear la instancia se ejecuta este método y por lo tanto libro 1 viene a ser un objeto. Vamos a ver, console.log, vamos a poner acá libro 1, ¿no? Ahí están los datos del libro 1 y voy a preguntar de qué tipo es, ¿no? Con type of, ya saben, preguntamos esto y me dice que es un objeto, ¿no? Para que vean ustedes que no les estoy mintiendo. Entonces se ha definido un objeto, pero porque como constructor, normalmente cuando utilizamos métodos constructores al momento de crear objetos nos permiten inicializar datos en el momento de la instanciación, ¿no? O sea, al momento de crearme este objeto, automáticamente yo le estoy dando estos datos. Es más, podríamos ir creando varios objetos con diferentes datos iniciales, ¿no? Para que ustedes vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar este texto y le voy a poner por título. Voy a reemplazar el texto que está acá y voy a poner autor y voy a reemplazar este y le voy a poner year. Perfecto. Entonces este console log que está acá lo vamos a quitar, no, ya no me sirve. Perfecto. Y al momento de instanciar pues voy a necesitar que título, que autor y que year sean enviados al momento de crearme el objeto. Entonces para ello voy a poner aquí, por ejemplo, el título, ¿no? Que era libro 1, el autor Grover Vázquez y el año 2015. Perfecto. Entonces le estoy enviando estos parámetros al constructor, pero el constructor está definido de tal forma que no puede recibir parámetros. Entonces para ello voy a tener que crear aquí esos parámetros: título, autor y year. Y automáticamente estos parámetros ya serán agregados a cada una de las propiedades de este objeto. Vamos a ver esto, vamos a ver, ¿no? Entonces actualizo y pueden ver que el mensaje que decía creando objeto se fue, ya no existe, ¿no? Entonces voy a borrar el type of que tengo acá. No se olviden que esto sigue siendo un objeto. Voy a poner que me imprima libro 1, ¿no? Actualizamos y pueden ver que tengo los mismos datos de hace un momento, ¿no? Todo bien. Y así puedo crear otro objeto, libro 2, ¿no? Y ya no estoy creando tantos objetos literales que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una función constructor que me va a permitir crear muchos más objetos, ¿no? Entonces voy a instanciar otro objeto, por ejemplo, libro, de la clase libro, y voy a decirle, por ejemplo, libro 2. El autor sería Pablo Neruda y su año era 2010, ¿no? Entonces hasta ahí todo bien. Grabamos esto, hacemos el console.log y voy a poner libro 2, ¿no? Actualizo y tengo los valores del libro 2. Uy, me dice el libro 2 no está definido. Ok, aquí hemos puesto de esta forma. Ahora sí. Perfecto. Entonces ambos son objetos de la clase libro, tal como pueden ver acá, con sus respectivos propiedades.
Asimismo, a esto yo le puedo agregar los métodos. Y para eso voy a copiarme lo que tenía hace un momento, ¿no? Creo que ya lo tenía copiado en la memoria. Voy a pegar. Bien, lo voy a pegar. Y vamos a hacerle una variación, ¿no? Entonces aquí voy a poner this.getResumen, ¿no? Entonces aquí ya no iría de esta forma, ya que no es un objeto literal. Y estoy agregándole un método, ¿no? Al libro 1. Entonces ya tengo las instanciaciones aquí. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto, ¿no? Y debajo del libro 1 lo que voy a hacer es libro 1.getResumen, que sería el método que acabo de crearlo. Vamos con el siguiente, libro 2.getResumen, que sería el siguiente método que acabo de crear. Pero este objeto lo que hace es devolverme esos valores, ¿no? Me está devolviendo a través de un return. Por eso es que no se está visualizando nada. Pero lo que yo tengo que hacer es mostrar esa devolución, ¿no? Console.log. Voy al final. Actualizo y tengo del libro 1 mostrado. Voy al siguiente, console.log. Actualizo, grabo y tengo de los dos objetos libros creados de esta forma como objetos con su función constructor que me permite inicializar objetos. Vamos con esta segunda entrada, pero antes de continuar con la segunda entrada te invito a suscribirte, ¿no? Tienen ahí el botón de suscripción. Recuerden que la suscripción es gratuita y podrán tener acceso a nuestros videos y podrán ser los primeros en enterarse de las nuevas publicaciones que vamos haciendo en nuestro canal. Bien, en la lección pasada vimos cómo crear de diferentes formas objetos utilizando el lenguaje JavaScript. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de los prototypes o los prototipos que tienen los objetos. Cuando hablamos de los prototipos, o también llamado prototype, bueno, voy a decir prototype digamos por la costumbre, nos referimos a una propiedad que tienen todos los objetos en JavaScript. No se olviden que en JavaScript todos los objetos provienen de object, ¿no? Este es como un objeto padre de todos los objetos, perdón, es esto, object. Y object tiene una propiedad que se llama el prototipo o el prototype, que pueden ser creados de forma deliberada o también se pueden sobrecargar. ¿Qué significa eso? De que se pueden modificar. Por ejemplo, vamos a ver cómo utilizamos el tema del prototype en este pequeño tutorial. Aquí tenemos una función que habíamos definido para crear objetos, en este caso de un par de libros, ¿no? Teníamos la función libro y esta función libro tenía estos tres propiedades porque forman parte de este objeto o de esta clase libro y además tiene un método. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quito este método de este libro? Lo voy a cortar. Vamos a cortar. Voy a achicar esto un poco. Y ahora sí. Y voy a utilizar el prototype para agregarle ese método a ese objeto. Y eso lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Voy a poner libro, que viene a ser el nombre, en este caso, de la función constructor que tenemos para crear un objeto de tipo libro, ¿no? Voy a poner libro, punto, y pueden ver cómo automáticamente, en este caso Visual Studio Code, reconoce que existe una propiedad prototype. Entonces esta propiedad prototype es el prototipo del objeto, ¿no? Tal como indicamos hace un momento. Y voy a decirle, por ejemplo, agregarle el método que acabamos de cortar, ¿no? Voy a poner lo que cortamos. Claro que en este caso no iría el tema del this, ¿no? Aquí en esta parte de arriba, vamos a ver, aquí ya no iría este this. Bien, voy a ir nuevamente al principio y esto va a funcionar de igual manera. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando, ¿no? En este caso un nuevo método al prototipo que tenía la definición de este objeto o de este método que me permite crear objetos. Vamos a actualizar esto y pueden ver que sigue funcionando tal cual como venía haciendo. Pero voy a cambiar aquí un detalle. Vamos a poner un console.log y voy a poner el objeto. Por ejemplo, en este caso tengo libro 1. Voy a actualizar. Vamos a ver. Y pueden ver que aquí voy a tener
una propiedad proto, justamente, del prototype que representa ¿a quién? Al objeto en general, y dentro de ese prototype pueden ver que hemos agregado este método, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces esa es, digamos, una forma de hacerlo, ¿no? En este caso todavía hemos hecho una función que retorna un texto. Por ejemplo, vamos a hacer una función que retorne, voy a poner libro.prototype, y que me retorne, por ejemplo, la cantidad de años que tiene un libro, ¿no? Porque tenemos un atributo year que representa el año en que fue creado este libro, ¿no? Entonces voy a poner punto years, podría ser, o en todo caso get, ¿no? Get years, para que me devuelva cuántos años tiene ese libro. Entonces vamos a implementar este método, y lo que vamos a hacer primero es declarar una constante, y esta constante le voy a llamar justamente years, ¿no? Porque es la cantidad de años. Y para poder hacer la operación voy a declarar un objeto de la clase day de JavaScript y que me devuelva el año, ¿no? El año actual, digamos, ¿no? Con day voy a obtener la fecha actual del sistema, y con el método getFullYear voy a obtener solamente el año de esa fecha, ¿ok? Pues hasta ahí todo bien, y lo vamos a restar justamente con el parámetro year que teníamos aquí, ¿no? Que es el atributo de este objeto. Bien, entonces hasta ahí todo perfecto. Acá me está marcando un error. ¿Por qué? Lo que pasa es que acá esto hay que igualar, ¿no? Nos hemos pasado por aquí a decir que es una función, ¿no? Vamos a ponerlo así, de esta forma, y esto quedaría así. Perfecto, ahora sí. Nos queda por hacer el retorno justamente de este cálculo de years. Entonces vamos a poner return, y voy a utilizar los template strings para hacer ese return. La plantilla this.libro, que sería el título, tiene, vamos a poner ahora sí el valor de years, ¿no? Ahora sí, years, años. Ok, listo. Entonces eso sería el return. Vamos a probar esto, ¿no? Voy a utilizar por aquí, ya que ya sé qué es lo que me devuelve este prototype, lo voy a comentar. Voy a comentar también esto de 2 líneas. Ok, vamos a comentar. Listo. Y voy a utilizar, o voy a trabajar con libro 1 para estos ejemplos. Console.log, y que me devuelva, por ejemplo, el método libro1.get, y como pueden ver ya lo está reconociendo, ¿no? getYears es un método agregado utilizando la propiedad prototype. Vamos a ver. Y el libro 1 ha sido creado con el año 2015, ¿no? Estamos en año 2019, debería devolverme la diferencia de años, ¿no? El libro tiene 4 años, el libro 1 que hemos creado, ¿no? Ya que restan los 2019 menos 2015, me da 4 años. Bien, entonces también podemos obtener datos de prototype, como también podemos modificarlos. Vamos a cambiar un valor de este objeto. Voy a utilizar libro.prototype.revisado. Va a ser igual a una función, y esta función va a recibir como parámetro el nuevo año. Ok, vamos a ponerlo de esta forma, el nuevo año que le voy a enviar. Entonces this.year va a ser igual al nuevo año que le estoy enviando como parámetro, y además le voy a decir this, que le vamos a crear reviset, donde le vamos a decir true. Ok, entonces de esta forma le estoy agregando un nuevo parámetro al objeto, donde le estoy diciendo que sea verdadero para que me indique que este objeto ha sido cambiado. Bien, entonces vamos por acá, y lo que vamos a hacer aquí es imprimir nuevamente el libro 1, ¿no? Pero antes de hacer la impresión del libro 1, lo que voy a hacer aquí es, vamos a ponerlo así, de esta forma, ¿no? Y aquí voy a poner libro 1.
revisado y le voy a enviar un nuevo año, por ejemplo 2014, ¿no? El libro, después de haber sido revisado, nos damos cuenta de que su año de creación no fue 2015, sino 2014, por lo tanto ha tenido un cambio, ¿no? O en vez de revisado lo voy a poner así, modificado, ¿ok? Ya esta nueva propiedad. Entonces vamos a ver, actualizamos aquí. Pueden ver ustedes que tengo el primer libro, o es el mismo libro, perdón, con los datos correctos. Pero luego, ¿no? Fíjense bien, luego el libro cambia de año por 2014. Y al ser cambiado, también le agregamos una nueva propiedad donde dice modificado. Entonces también pueden ver que utilizando la propiedad prototype puedo cambiar la estructura de datos, en este caso de este objeto. Y lo hago de una forma directa y de una forma fácil, ¿no? Para eso me sirve el uso de prototype en JavaScript para poder manipular los datos, en este caso de los objetos, manipular la estructura, agregarle nuevos métodos, ¿no? Y ya que pueden darse casos donde que necesitemos aplicar lo que estamos viendo en este ejemplo. Ahora, vamos a hablar de otra forma de hacer incluso herencia utilizando este tipo de estructura en JavaScript. Herencia nos referimos a que podemos crear objetos a partir de la estructura de otro objeto, ¿no? O sea, ya no necesito estar volviendo a estructurar todo el objeto nuevamente, sino que lo que voy a hacer es utilizar la estructura de otro. Pero este nuevo objeto, además de tener la estructura de un objeto padre, puede tener también un par de atributos más como parte de su propia estructura, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba aquí mismo con libro. Vamos a suponer que yo puedo tener una revista. Y esta revista también tiene los siguientes datos. Tiene, por ejemplo, un título, un autor y un año. Pero además la revista tiene un mes, porque normalmente las revistas salen en mensual o trimestral, no sé. Pero vamos a hacer esa acotación, ¿no? Supongamos que esta revista sale por un mes. Entonces lo que voy a hacer es aquí debajo del libro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir justamente ese método constructor del objeto que se va a llamar revista. Y esta revista va a tener, por ejemplo, también un título, va a tener un autor, va a tener un año, pero también va a tener un mes. Y si nos percatamos, título, autor y year son las mismas propiedades que tiene en este caso el libro. Por lo tanto, es una estructura que ya la tengo. Entonces ya no sería necesario estar haciendo nuevamente esto, título, ¿no? Y todo lo demás que tenemos aquí. O sea, agregar todas estas tres líneas. Lo que voy a hacer es utilizar esta estructura para que forme parte de la estructura de revista. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una llamada al libro, book call, ¿no? Hay un método call que me permite hacer lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Y a este call yo le voy a enviar justamente el título, le voy a enviar el autor y también le voy a enviar el año, porque solamente tiene eso. Pero además, antes de enviarle estos tres parámetros, le voy a enviar este objeto. ¿Ok? Entonces, listo. Y además, la revista tiene su mes, ¿no? Que es igual a mes. Bien, entonces ahí pueden ver ustedes que yo tengo una revista que está utilizando la misma estructura del libro y por lo tanto lo puedo utilizar de esta forma. Y cuando creamos el objeto vamos a hacer lo siguiente. Aquí debajo donde estamos creando nuestros objetos, voy a poner acá creando las instancias y voy a crear revista 1, va a ser igual a nueva revista y le vamos a enviar, por ejemplo, revista 1, el autor vamos a ponerle María López, vamos a ponerlo correctamente, María López, ¿no? Esta revista se creó en el año 2019, por decir este año, ¿no? 2019, en el mes de enero. Perfecto. Entonces vámonos a probar la estructura. Voy a imprimir aquí console.log revista 1 y vamos a ver qué resultado tengo. Actualizamos y pueden ver que puedo crear, acá es revista, ¿no? Acá es revista nada más.
Y pueden ver que puedo crear de esta forma otro objeto basándome en la estructura de un objeto padre, ¿no? Y de esta forma pueden ver que tengo el autor, el mes, que es lo que nosotros hemos hecho la diferenciación con el objeto anterior, tiene un título y tiene un ID. Y además tiene el prototipo, por lo tanto yo puedo hacer las modificaciones que yo quiero. Dentro del prototipo, como pueden ver ustedes, tengo el constructor por defecto, que es el método que creamos para crear este objeto, ¿no? Y de esta forma puedo seguir haciendo lo mismo que hace un momento, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Aquí debajo del libro, aquí voy a poner revista.prototype. Revisado también. Vamos a hacer lo siguiente, así como hicimos con el libro, y también va a tener un nuevo año, this.year, ¿no? Porque ya forma parte del prototype de revista, entonces va a tener el valor nuevo año, ¿no? Y vamos a poner acá this modificado va a ser igual a verdadero. Perfecto. Grabamos. Venimos acá debajo. Acá imprimo revista. Voy a llamar a revista 1. Voy a llamar a revisado. Y le voy a enviar el nuevo año. Supongamos que el año ha sido 2018, ¿no? Por error, al momento de crear el objeto lo hemos creado con 2019, ¿no? Vamos a imprimir nuevamente. Log. Revista 1. Y esto es el nuevo objeto o el mismo objeto pero con los datos ya modificados, ¿no? Vamos a ver, ahí pueden ver ustedes que el año ya es 2018 y tiene un nuevo atributo, tal cual como hicimos con el libro pero con revista. Bien, entonces hasta aquí esta segunda entrega donde vimos cómo utilizar el prototype en JavaScript para seguir haciendo cambios a la estructura de un objeto, ¿no? Agregarle nuevos métodos, agregarle incluso nuevas propiedades o atributos, y también cómo podemos utilizar la estructura ya de un objeto padre a través de un objeto hijo y hacer el tema de la herencia en JavaScript de una forma muy práctica y sencilla. Vamos a seguir viendo la continuación de lo que era la parte 3, en donde vimos el tema del prototype, ¿no? Usamos prototype para ver y poder modificar en tiempo de ejecución algunas características de nuestros objetos. También vimos cómo poder crear otro objeto a partir de uno, ¿no? A partir de otro, perdón, como un tipo de herencia. Y además hacíamos las instancias y también podía hacerle otros temas, otros cambios, como por ejemplo el tema del prototype también a este objeto anterior, ¿no? Vimos por ejemplo libro, que era nuestro objeto padre, y luego revista, que creábamos a partir de este objeto libro. Bien, entonces nos habíamos quedado donde habíamos creado en la parte de instancias, teníamos un objeto libro 1, que era un objeto del tipo libro, y además creábamos un objeto revista 1, pero si revisamos la instrucción de cómo crear revista, ¿no? Pueden ver que llamábamos al libro, ¿no? De esta forma yo hacía una herencia entre revista y libro, o sea, podríamos decir que revista podría ser hijo de libro y podríamos utilizar sus atributos, ¿no? Aquí hacíamos el llamado. Pero además podemos seguir utilizando el tema del prototype en este objeto hijo. Vamos a comentar todo esto. Voy a borrar. Listo. Pero vamos a hacer la herencia del prototipo, que también tiene en este caso libro, pero ya dentro de revista, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un console.log para ver la estructura de revista, ¿no? Vamos a guardar. Probamos. Aquí pueden ver, tengo a revista. Y pueden ver que revista tiene su proto, pero propio, ¿no? No tiene, digamos, lo demás de libro, ¿no? Porque en libro nosotros le habíamos creado un par de prototypes, ¿no? Un get resumen y un get years, que era que me devolvía el año de edición del libro. Pero podemos hacer lo mismo con revista. Y para no estar nuevamente haciendo esto, ¿no? Revista 1.prototype, ¿no? Para no estar haciendo todo esto, vamos a hacer que también herede esa parte. Entonces, ¿cómo hacemos ese tema? Muy fácil, ¿no? Aquí donde hacemos, antes de hacer la instancia de revista,
lo que vamos a hacer aquí, voy a poner un comentario que diga herencia del prototipo, ¿no? Prototype. Y para ello vamos a poner revista. Si ustedes recuerdan, revista es esta estructura que tengo aquí arriba, aquí, esto, donde se dio el llamado al libro. Entonces le vamos a decir revista punto prototype, va a ser igual, y vamos a utilizar el elemento object del lenguaje JavaScript que representa todos los objetos, y le voy a utilizar su método create, ¿no? Que cree el prototipo de revista a partir del prototipo del libro. ¿Pueden ver? Entonces, de esta forma vamos a actualizar esto, aunque ya se actualizó porque está con Live Server, automáticamente se ha hecho la actualización. Entonces, si yo bajo, pueden ver que ahora los métodos que yo tenía en libro se han agregado al prototipo de revista, y automáticamente pueden ver que es como si hubiera dos protos, pero en realidad no. Lo que hay es una herencia de los prototipos, y esta herencia la estoy tomando de libro. Entonces, de esta forma pueden ver que esto funciona sin ningún problema. Acá creamos el objeto revista, y es más, podemos asignarle su constructor, ¿no? Vamos a ponerle revista.prototype.constructor es igual a revista, ¿no? Actualizamos y todo funciona tal cual como lo teníamos hace un momento, ¿no? Ahí pueden ver, está su constructor, ¿no? En el constructor, cuando hablamos de constructor dentro de la programación orientada a objetos, nos referimos a un método que nos va a ayudar a poder inicializar un objeto, ¿no? Entonces, de esta forma, yo al crear un objeto revista, tengo que pasarle el título, tengo que pasarle el autor, el año y el mes. ¿Por qué? Porque es el constructor de este objeto. Nos sirve para inicializar objetos. Para eso es la función. Para eso se han creado los constructores dentro de la programación orientada a objetos. Bien, entonces hasta aquí terminamos esta parte. Vamos a ver otra forma de poder crear objetos muy similar a la que estuvimos viendo. Así que vamos a crear un nuevo archivo, ¿no? Nos vamos aquí. Voy a crear un segundo archivo al cual le vamos a llamar objetos protos.js, ¿no? Entonces, en nuestro index, en vez de llamar a app.js, vamos a llamar a objetosprotos.js, ¿no? Entonces, aquí en objetos protos vamos a empezar a trabajar. Entonces, vamos a poner aquí un comentario: prototipos de objetos. Y vamos a hacer lo siguiente: voy a declarar una constante al cual le voy a llamar libro prototipo, ¿no? Este va a ser su prototipo del libro, va a ser igual a un objeto literal que va a tener los siguientes métodos: getResumen, que va a ser igual a una función, y además esta función la vamos a copiar del archivo anterior, donde ya teníamos el método resumen, que es esto, ¿no? A ver, sí, es esto. Vamos a copiar. Copiamos, vengo aquí y lo pego. Todo queda igual que anteriormente. Vámonos con el siguiente método. No olviden de poner la comilla porque estamos utilizando sintaxis literal. Por lo tanto, dentro de esto se separan con comas. Entonces vamos a poner getEdad, aunque nosotros utilizamos getYears, ¿no? Va a ser igual también a otra función. Y también vamos a copiar del archivo anterior. Venimos por acá, aquí está. Copiamos y pegamos. En realidad no le vamos a dar mucho uso a estas funciones porque ya sabemos para qué sirven, ¿no? Ya explicamos eso en la lección anterior. Pero ustedes pueden revisar el video anterior, que los voy a dejar en la parte superior, para que ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos haciendo en esta lección, ¿no? Ya sabemos para qué sirve la función resumen, me mostraba los datos del libro y el autor y el año en que fue escrito, y getYears me devolvía la diferencia de años con el año que fue escrito, ¿no? Con el año actual.
¿no? Por ejemplo, si el libro fue escrito en el año 2010 al año 2019, bueno, esta obra tiene 9 años, ¿no? Algo así. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cómo podemos crear un objeto a partir de otro. Entonces, vamos a poner por aquí y vamos a poner un método que diga creando los objetos. Y vamos a definir un objeto libro. Le voy a poner libro 1 para que siga la misma secuencia de la cual estuvimos trabajando. Voy a llamar al objeto object de JavaScript y voy a poner create y le voy a decir libro prototipo. Entonces aquí le estoy indicando de que me cree un objeto a partir de esta estructura que hemos definido en esta parte superior. Y por lo tanto va a utilizar esa instrucción. Entonces este objeto libro 1 ya tiene internamente estos dos métodos. Vamos a ver. Vamos a comprobar ello. Console.log libro 1. ¿No? Aquí vemos libro 1 y como pueden ver tiene los dos métodos que estamos definiendo. Pero no tiene los atributos. Por lo tanto, tengo que utilizarlo porque aquí en estos dos métodos, pueden ver, estoy llamando al título, al autor, al years. Entonces hay que crear esto, si no, no va a funcionar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Libro 1 punto título va a ser igual y le vamos a poner libro 1. Vamos a crear el siguiente atributo. Libro 1 punto autor va a ser igual a Grover Vázquez. Y vamos al siguiente atributo que era el año. Va a ser igual a 2015. Perfecto. Entonces ahora sí, guardamos esto y pueden ver que la estructura ya varió, ¿no? Aquí pueden ver cómo el objeto sigue siendo un objeto literal, miren, es diferente a lo que teníamos en la lección anterior. Aquí están sus atributos y aquí están sus métodos. Entonces esto debería funcionar de la siguiente forma, aunque la función year, vamos a ver por aquí, creo que la función years, no, está todo bien. Pensé que recibí un parámetro, no recordaba eso, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner console.log y voy a utilizar libro 1.getYears y vamos a ver qué nos devuelve, ¿no? Actualizamos y nos devuelve que el libro 1 tiene 4 años. ¿Por qué? Porque este libro se fue creado en el 2015. Al año 2019, que es el año actual en el cual estamos grabando este video, pues son 4 años. Grabamos esto, ahora son 7 años porque le cambié a 2012. Entonces, como pueden ver, es otra forma de crear objetos en JavaScript. También podemos utilizar esta forma. Vamos con otra forma donde podemos hacer también la creación de objetos con JavaScript del tipo, utilizando este prototipo que hemos definido aquí. Entonces voy a comentar todo esto. Vamos a comentar hasta acá. Sí, hasta acá. Entonces vamos a comentar esto y vámonos a crear aquí debajo. Voy a definir, por ejemplo, nuevamente cons libro 1 va a ser igual a object.create y vamos a llamar al libro prototipo, que es el prototipo que tenemos en la parte superior, pero los atributos los vamos a definir aquí mismo al momento de crear el objeto. Entonces vamos a abrir objeto literal y voy a poner título es igual y vamos a abrir otro literal y le voy a poner value y voy a utilizar el valor libro 1. Perfecto. No se olviden la coma. Nos vamos con autor. Uy, este teclado está medio. Ahora sí. Value. Y vamos a poner ahora el autor, que es mi nombre, ¿no? Y aprovechando que estoy poniendo mi nombre, te invito a suscribirte a nuestro canal. No se olviden, todas las semanas tenemos videos nuevos. Vamos a tratar de hacer así pequeños cursos explicando algunas funciones específicas de ciertos lenguajes y poco a poco ir avanzando. Bien,
Después de este pequeño curso de JavaScript vamos a ir viendo lo que es Node.js, así que espero que se suscriban para que puedan seguir aprendiendo con nosotros. Vámonos con el siguiente, objeto literal, y el final sería el año, ¿no? Year, value, y sería 2000, vamos a utilizar 2012 también, igual. Y finalmente cerramos nuestro objeto. A ver, aquí me está dando un pequeño error, es porque, me falta aquí cerrar la llave de literal que hemos definido en esta parte para crear los atributos. Bien, entonces de esta forma ya tenemos el objeto libro, ¿no? Voy a comentar esto por ahora. Vamos a guardar y pueden ver que sigue funcionando tal cual como lo hicimos anteriormente, y pueden ver que tengo los valores de los atributos de este objeto. Puede ser de esta forma o puede ser de esta otra forma, ¿no? Esta forma pueden utilizarlo de una forma más rápida, pero también hay personas que pueden utilizarlo así. Por ejemplo, yo cuando utilizo algunos ejemplos siempre trabajo de esta forma porque al momento de crear el objeto como que lo definimos más rápido, ¿no? Pero esto te va a ayudar al momento de poder ir agregándole más atributos en tiempo de ejecución a tu aplicación. Vamos a ver que esto funcione. Funciona el método. Actualizamos. Perfecto. Y pueden ver que todo funciona tal cual como lo hicimos anteriormente. Bien, entonces esto fue la tercera entrega de nuestro pequeño curso de programación orientada a objetos con JavaScript. En la siguiente parte vamos a ver lo que es ya el manejo con clases, que es una de las funciones nuevas que ha traído JavaScript a partir de su versión 2015 para arriba, que inclusive es un tema que nos han estado pidiendo algunas personas, enviándonos mensajes en nuestro Twitter y todo lo demás. Nuestro objetivo en este tutorial era explicarles cómo crear diferentes formas, objetos en JavaScript. Vamos a ir viendo el último temario, donde vamos a tocar el manejo de clases con una característica que nos trae ECMAScript a partir de la versión 6. Así que te invito a suscribirte si es que aún no estás suscrito a nuestro canal. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos un archivo, ¿no? Vamos a crear un nuevo archivo dentro de nuestro proyecto y este archivo lo vamos a llamar clases. Ok, vamos a ponerlo de esta forma, clases.js. Y ahora sí vamos a manejar la sintaxis de creación de objetos mediante clases, ¿no? Una clase, ya sea en JavaScript o en cualquier otro lenguaje de programación, es como una plantilla. Yo lo llamo así porque de esta plantilla vamos a poder crear objetos. Vamos a poder crear, digamos, un conjunto de datos a los cuales les podemos manipular a través de métodos, porque una clase normalmente lo componen atributos y métodos. Eso es lo que nos dice la teoría de la programación orientada a objetos. Cualquier manipulación de los atributos se tienen que hacer a través de sus métodos. Entonces, para ello vamos a valernos de la palabra reservada class. Y vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo de los libros para que ustedes mismos puedan hacer las comparaciones con lo que hemos estado viendo, ¿no? Voy a cerrar este archivo y voy a valerme de los métodos que hemos estado trabajando, ¿no? Teníamos nuestra clase libro, voy a ponerlo de esta forma, libro, abro y cierro llaves, y dentro de esta clase libro vamos a definir una forma para inicializar los atributos de este objeto al momento de que yo cree la instancia. Para inicializar atributos en un objeto a través de una clase se tiene que definir un método constructor, y en JavaScript la sintaxis es la siguiente: tengo que poner constructor como la palabra reservada, abro y cierro llaves, y dentro de este constructor voy a tener que enviar ciertos datos como parámetros, y estos datos es precisamente los datos que vamos a inicializar para crearnos, en este caso, un objeto libro. Y vamos a utilizar título, también autor y también year, ¿no? Que son los tres datos que hemos estado trabajando. Seguidamente vamos a definir los tres atributos que los vamos a inicializar con los tres parámetros que estamos recibiendo, y para indicar que son atributos de esta clase vamos a utilizar la palabra reservada this para hacer mención a esa clase, y voy a utilizar, por ejemplo, el título, que sería el primer atributo, que sería igual a título. El siguiente atributo sería, por supuesto, el autor, que sería igual al autor,
teeth.year para hacer mención al parámetro year que estoy enviando como parámetro dentro de esta función constructor. Ojo, estos son parámetros, mientras que estos son los atributos de mi clase libro. No confundan, si bien es cierto, tienen el mismo nombre, podríamos decir, estos son los atributos porque estoy utilizando la instrucción this para hacer referencia a ello. Bien, entonces teníamos un método, si yo regreso por aquí, ¿no? Que era el getResumen. Entonces voy a copiarme este código hasta acá y vengo a mi clase y vamos a crear ese método. El método sería getResumen, ¿no? Está en minúscula, abro y cierro llave. Pero antes de crear este método, lo que vamos a hacer antes es lo siguiente. Vamos a probar la instanciación de un objeto de esta clase. Entonces vamos a poner acá instancia de la clase libro. Y para instanciar un objeto de la clase libro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir una constante a la cual la voy a llamar libro1, que va a ser igual a new, y utilizo la clase libro. Pero no se olviden, esta clase libro tiene un constructor en la cual voy a inicializar datos de este objeto. Por lo tanto, vamos a tener que enviarle esos valores. Libro1 con el autor Grover y seguidamente el año en el que fue creado, que en este caso sería 2015. Perfecto. Entonces vamos a mostrar en pantalla los valores de este objeto libro que acabamos de crearnos, ¿no? Vamos a nuestro código, pero ojo, como pueden ver no está jalando ello, porque en nuestro index tenemos que hacer referencia a este siguiente archivo que acabamos de crear. Vamos a poner clases. Ahora sí, guardamos y pueden ver que aquí tengo el objeto libro con sus tres atributos, ¿no? El prototype mantiene el constructor de esta clase, ¿no? Y pueden ver que ya tengo creado mi primer objeto libro al cual le pusimos libro1 como objeto. Bien, entonces ahora sí vamos a utilizar el método getResumen y voy a pegar lo que he copiado del código del ejemplo anterior. Este método getResumen lo que hace es mostrarme un resumen de los datos de este libro, ¿no? A través de un template string hacíamos referencia al atributo título, hacíamos referencia al atributo autor y hacíamos referencia al año de este libro. Entonces, si yo invocaba a este método, ¿no? Podía poner console.log y ponía libro1.getResumen, ¿no? Ahora sí, vamos a probar y pueden ver que aquí me sale ese texto de acuerdo a los atributos que yo tengo en mi libro. También podría ser el tema del revisado. Si regresamos a los ejemplos anteriores que estuvimos trabajando, teníamos un método revisado para cambiar, en este caso, el valor de un atributo, ¿no? Y podríamos indicar que está modificado, pero lo hacíamos a través del prototype. En este caso, ya podríamos manejarlo de forma directa. Podríamos poner aquí revisado y pego este código. En este código le estoy diciendo que al atributo year le cambie por el parámetro new year, ¿no? Y este parámetro brindaría su valor al atributo year y luego creo un nuevo atributo llamado modificado con el valor true. Y vamos a ver ahora qué sucede si corremos este código, ¿no? Actualizamos, pueden ver que el libro está aquí y dentro de proto pueden ver que tengo constructor, tengo getResumen y también tengo el método revisado, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, revisado, y vamos a utilizar este método revisado por aquí. Voy a poner libro1.revisado y este revisado le voy a enviar un nuevo año, por ejemplo 2013, ¿no? Y esto también lo vamos a poner entre comillas. Perfecto. Console.log libro1 para hacer la comparación con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Ahora pueden ver ustedes
que comparándolo con la primera instanciación que hicimos, pueden ver que tengo los mismos datos, pero ahora he cambiado el valor del año y a su vez le hemos agregado un nuevo atributo a este objeto. Y ya no necesitaba trabajar nada del prototype. Como pueden ver, lo estoy trabajando directamente manejando una clase en mi código fuente. También dentro de esta clase podemos hacer uso de métodos estáticos, que es algo nuevo que ya nos trae MScript 6. Y cuando hablamos de métodos estáticos quiere decir que no hay necesidad de crear una instancia de esa clase para poder llamar a ese método, ya que lo que podría hacer es utilizar directamente el nombre de la clase y llamar a ese método. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un método y vamos a utilizar la palabra reservada static y voy a poner aquí ejemplo de un método estático. Ok, de esta forma pueden ver ustedes que voy a poner un return y vamos a decir prueba de método estático. Perfecto. Entonces, para llamar a este método, si yo vengo por aquí, vamos a ver por acá, libro 1 punto, y voy a llamar al método ejemplo de método estático. Vamos a ver qué sucede. Guardamos y pueden ver ustedes que me está dando un error. ¿Por qué? Porque hace un momento les indicaba de que cuando yo tengo un método estático dentro de una clase, para poder llamar a este método no necesito crear una instancia de esta clase. Para ello solamente tengo que llamarlo de forma directa utilizando el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a poner aquí el nombre de la clase que es libro. Entonces, para que esto se muestre, tenemos que poner console.log. Vámonos hasta el final. Ahora sí. Guardamos esto y pueden ver que ahora sí funciona. ¿Ya? Eso quiero que tengan en claro la diferencia entre un método estático con un método que no es estático dentro de una clase. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos claro cómo utilizar una clase para poder crearnos nuestros objetos en JavaScript. Si recordamos un poco, también habíamos creado una especie de herencia, ¿no? ¿Sí? Recuerdan un poco, habíamos trabajado el tema de crear objetos de tipo revista, pero que esta revista a su vez heredaba la parte de los atributos de libro. ¿Ok? Aquí pueden ver, aquí hacíamos la herencia, pero lo manejábamos con funciones y con el prototype y todo lo demás. En este caso de las clases van a ver ustedes que es muy sencilla. Aparece un nuevo concepto, lo que se conoce como las subclases, que viene a ser como una clase hija de la clase padre. En este caso, revista vendría a ser una clase hija de la clase libro. Vamos a probar ello. Entonces voy a crear por aquí, creando subclases, y vamos a definir la subclase revista. Para ello voy a definir class revista, y para crear la herencia utilizo la palabra reservada extends, seguidamente del nombre de la clase padre. Abro las llaves y ya tengo en este caso una aplicación de herencia muy sencilla. Vamos a crearle también su constructor. Revista tenía los mismos datos que un libro y además tenía un dato adicional que era el mes en el que se publicaba la revista. Entonces para ello voy a definir título, autor, year, que es el año, y además tenía el mes. ¿Ok? Si recordamos un poco, revista hereda del libro, por lo tanto, todos estos métodos lo tengo dentro de revista. ¿Por qué? Porque los estoy heredando y por lo tanto también estoy heredando sus atributos. Entonces, de esta forma, yo no necesito estar haciendo nuevamente esto. Sys.título igual a título. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en el constructor del libro, que es la clase padre. Lo que tenemos que hacer es llamar a este constructor para poder crear el objeto de revista. Y para ello utilizamos una nueva instrucción que se llama super. Con super yo puedo llamar a métodos de la clase padre, ¿no? Porque podría poner super punto y el método. Pero en este caso quiero llamar al constructor, por eso es que dejo solamente super y le vamos a enviar el título, el autor y el año. El mes no le podemos enviar. ¿Por qué? Porque el constructor del libro no tiene mes, pero mes sí es un atributo de revista. Por lo tanto,
aquí sí podemos utilizar el this. El mes va a ser igual al mes que está viniendo como atributo. Entonces vamos a crear una instancia de revista. En este caso vamos por acá. Instanciamos o instancia de la clase revista. Perfecto. Entonces vamos a crear una instancia de revista. Entonces para ello const revista 1 es igual a new revista y le vamos a enviar, por ejemplo, los datos de una revista que ya tenemos por aquí, ¿no? Vamos a ver, aquí está, ¿no? Estos mismos datos son los que vamos a utilizar. Perfecto, copiamos y pegamos por aquí. Perfecto. Entonces hacemos un console.log y voy a escribir revista 1. Vamos a ver. Aquí pueden ver que tengo el objeto revista 1, ¿no? Que tiene el título, tiene su autor y también tiene su año y también tiene su mes. Y podemos llamar incluso, ¿no? console.log y vamos a llamar al método revista1.getResumen. Vamos a ver, ¿no? Ahí pueden ver. Revista 1 fue escrita por María López en el año 2019. GetResumen, como pueden ver, no es un método que está definido en la clase revista. Está definido en la clase padre llamada libro. Pero como revista hereda del libro, entonces puedo utilizar sin problemas ese método dentro de esta clase revista. Bien chicos, entonces esto ha sido el último tutorial de nuestro pequeño curso donde hablamos de la programación orientada a objetos con JavaScript. Fueron 4 lecciones donde hemos tocado varios temas desde la sintaxis con MScript 5 hasta el manejo de clases con MScript 6. Claro que es una breve introducción. Recuerden que nosotros tenemos un curso donde hacemos mucha más práctica, explicamos mucha más teoría y eso lo encuentran en la descripción del video. No olvides suscribirte a nuestro canal y no olvides dejarnos tu like y compartir la información. Bye chicos.